Bienvenidos a este video. Mi nombre es Noelia Beatriz López Cabrera. Soy estudiante de la Universidad San Carlos de Guatemala, CUNOC Quetzaltenango. Somos integrantes del grupo denominado Investigadores de la Ciencia, de la carrera de Psicología del primer semestre de la sección A. A continuación, les hablaremos sobre el tema Selección de la muestra en la ruta cuantitativa, del capítulo 8 del libro Metodología de la Investigación de la séptima edición por Roberto Hernández Sampieri. El tema habla que en la ruta cuantitativa las muestras implican un pequeño esfuerzo de cálculo, pero significa un gran ahorro de tiempo y recursos. También hablan sobre qué es una muestra, el proceso que genera una muestra, tipos de muestras, cómo seleccionar una muestra, el tamaño óptimo de la muestra, entre otros aspectos. Les vamos a hablar y explicar un poco sobre cada tema para tener una buena investigación. Proceso de investigación cuantitativa. Paso 7. Definir la población y seleccionar una muestra apropiada para la investigación, así también como definir y delimitar la población o universo. Elegir el método de selección de la muestra. Precisar el tamaño de la muestra. Aplicar el procedimiento de selección de la muestra y obtener la muestra. También el método de investigación. Objetivos de aprendizaje. Los objetivos de aprendizaje son más que todo lo que queremos alcanzar durante el capítulo. Tenemos 4 objetivos especiales. El primero, definir con precisión los conceptos de muestra, población o universo. El segundo, identificar los tipos de muestra en la ruta de la investigación cuantitativa. El tercero, determinar el tamaño adecuado de la muestra. Y el cuarto, obtener muestras representativas de la población estudiante. La población es el conjunto de todos los casos que concuerden con una serie de especificaciones. Ahora veremos la muestra, subgrupos de la población. Veremos el proceso que lleva la selección de la muestra. Primero, selección de la muestra en la ruta cuantitativa. Segundo, se utiliza por economía de tiempo y recurso. Tercero, implica definir la unidad de muestreo y de análisis. Definir y delimitar la población o universo del estudio. Elegir el método de selección de la muestra. Precisar el tamaño de la muestra requerido. Aplicar el procedimiento de selección de la muestra y obtener la muestra. El siguiente esquema es un ejemplo de cómo definiremos la población y seleccionaremos una muestra apropiada para nuestra investigación. Nos menciona la muestra y los subgrupos de la población. Una principalmente que es la selección de la muestra en la ruta cuantitativa, que esta se va desglosando en tipos y procesos. En los tipos tenemos las probabilísticas y las no probabilísticas, que más adelante hablaré de ello. En los procesos nos ayudará a determinar la unidad de muestreo o análisis, o cómo delimitar a la población o universo, calcular el tamaño de nuestra muestra, elegir la estrategia de nuestra muestra y seleccionar las unidades de muestreo o análisis. Para el proceso de selección de la muestra tenemos estas preguntas. ¿En toda investigación siempre tenemos una muestra? La respuesta es la siguiente. La mayoría de investigaciones sí se realizan muestras por factores de tiempo y recursos. Por ejemplo, cuando se realiza un censo se debe de incluir a todos, a las personas, los productos, los procesos, las organizaciones, los animales, plantas y objetos de la población. Tenemos la siguiente pregunta.
¿Qué es una muestra? Muchos desconocemos el concepto de esta palabra, y la muestra es un subgrupo de la población o universo, sobre la cual se recolectan los datos pertinentes y deberá ser representativa de dicha población. Para seleccionar una muestra tenemos un proceso, ¿y cuál es? Tenemos las siguientes. Primero, delimitar la unidad de muestreo o análisis. Segundo, delimitar a la población o universo. Tercero, elegir la estrategia de muestreo adecuado para seleccionar las unidades de muestreo. Cuarto, calcular el tamaño de la muestra apropiada. Y quinto, seleccionar las unidades de muestreo o análisis. Determinar la unidad de muestreo o análisis. Lo primero que tenemos que hacer es determinar cuál es la unidad de muestreo. Aquí el interés se centra sobre qué y quiénes. Sobre quiénes se recolectan los datos, lo cual depende del planteamiento del problema, los alcances de la investigación, las hipótesis formuladas y el diseño de investigación. ¿Cómo determinamos la unidad de muestreo o análisis? En el siguiente cuadro tenemos algunos ejemplos. En el primer cuadro tenemos, por ejemplo, esta pregunta: ¿discriminan a las mujeres en los anuncios de la televisión? En el siguiente cuadro tenemos unidad de análisis errónea. Mujeres que aparecen en los anuncios de televisión. El error: no hay grupo de comparación. En el tercer cuadro tenemos unidad de análisis correcta. Mujeres y hombres que aparecen en los anuncios de televisión, para comparar si ambos son presentados con la misma frecuencia e igualdad de papeles desempeñados y atributos. Delimitar la población o universo. Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. Es preferible establecer características para los parámetros muestrales. Tenemos estos puntos importantes. Tenemos objetivos de la investigación, la calidad de nuestro trabajo, el planteamiento del problema. En la población debe situarse de manera concreta por sus características de contenido, lugar y tiempo. Tener el acceso a los casos o unidades de interés. También es importante perfilar los criterios de inclusión y exclusión de la muestra. Elegir la estrategia de muestreo adecuada para seleccionar las unidades de muestreo o análisis. Mantener su representatividad en probabilística o no probabilística. Primero, se define la unidad de muestreo y cuáles son las características de la población. Todas las muestras pretenden ser representativas. A continuación, tenemos los tipos de muestras, pero primero, elegir entre una muestra probabilística o no probabilística dependerá del planteamiento del problema. En las probabilísticas tenemos, primero, definir las características de la población. Segundo, el tamaño adecuado de la muestra. Tercero, la selección aleatoria de unidades de muestreo. En las no probabilísticas tenemos, primero, la elección de las unidades no depende de la probabilidad. Segundo, las características y contexto de la investigación. En tercero, proceso de toma de decisiones en una investigación.
proceso y así obtener una respuesta al trabajo. También existen varias técnicas. Una de las técnicas es la experimental, otra es la encuesta, otra es la escala y el último es análisis de observación. También se plantean las hipótesis. También es muy importante investigar y buscar fuentes de apoyo para poder crear los demás factores sobre el trabajo. También la recolección de datos, el análisis, procedimientos estadísticos. Debe ser objetiva para tener un patrón y seguir adecuadamente los pasos. Los métodos cuantitativos se distinguen por el porcentaje, costos, tasas y magnitudes, entre otros. Información recopilada. De este tema que acabamos de abordar se derivan mucho más subtemas, los cuales vamos a ver a continuación. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. ¿Cómo seleccionar una muestra probabilística? Las muestras probabilísticas tienen muchas ventajas. Quizá la principal sea que se puede medir la magnitud del error en nuestras predicciones. Se ha dicho incluso que el principal objetivo del diseño de nuestra muestra probabilística es reducir al mínimo este error, al que se le llama error estándar. Las muestras probabilísticas son esenciales en los diseños de investigación transaccionales, tanto descriptivos como correlacionales, donde se pretende hacer estimaciones de variables en la población. Cálculo del tamaño de muestra apropiado. Existen diversos métodos, algunos de ellos requieren el uso de fórmulas. Sin embargo, se diseñó el programa para ti, Stats, que como ya mencionamos, puedes bajar de internet, del Centro de Recursos en Línea o página web de la obra. Cuando se determina una muestra probabilística, tienes que preguntarte, dado que una población es n tamaño, ¿cuál es el número de unidades o casos, personas, organizaciones u objetos que necesito para conformar una muestra n, que me asegure un determinado error máximo aceptable y un nivel de confianza? Comúnmente hay dos niveles de error, 5% y 1%, y de confianza 95% y 99% utilizados. La respuesta a esta pregunta busca encontrar una muestra que sea representativa del universo o población con cierta posibilidad de error. A continuación pasaremos con la selección al azar de las unidades o casos. Ya has determinado el tamaño de muestra requerido con cierto nivel de error y confianza, pero ¿cómo elegir los casos necesarios? Una vez más, usando stats o tablas de números aleatorios. Lo más sencillo es lo primero. En el programa eliges el subprograma números aleatorios, el cual te pide que le indiques cuántos números aleatorios deseas generar. Entonces tecleas el tamaño de muestra, asimismo seleccionas la opción valores mínimo y máximos para los números aleatorios. En el mínimo encuentra y recuerda que se introduce un número 1. En el máximo del tamaño de la población, tecleas calcular y te genera automáticamente los números. Selección sistemática de elementos muestrales o bien muestreo sistemático. Este procedimiento resulta útil e implica elegir dentro de una población n un número n de elementos a partir de intervalo k, el cual se va a determinar por el tamaño de la población y el número de la muestra, de manera que tenemos k igual a n dividido n, en donde k es igual a un intervalo de selección sistemática, n es igual a tamaño de la población y n minúscula es igual a tamaño de la muestra. Este procedimiento de selección es un poco complicado, ya que tiene varias ventajas.
cualquier tipo de estrato en una población N se verá reflejado en la muestra. Asimismo, la selección sistemática logrará una muestra proporcionada. Muestra probabilística estratificada. En ocasiones, tu interés como investigador es comparar tus resultados entre segmentos o grupos o nichos de la población, porque así lo señala el planteamiento del problema. Por ejemplo, efectuar contrastes por género entre hombres y mujeres en determinada investigación o comparar pymes por giros, alimentos, tiendas de abarrotes, ropa, talleres para automóviles, artesanías, etc. En un estudio realizado en una ciudad, si la selección de la muestra es aleatoria, tendrás unidades o elementos en ambos géneros y rubros respectivamente. No hay problema, la muestra reflejará a la población, pero a veces se te pueden interesar grupos que constituyen minorías de la población. Entonces, si la muestra es aleatoria, simplemente resultará muy difícil elegir casos de ellas. Muestra probabilística por racimos o conglomerados. Cuando el investigador se ve limitado por recursos financieros, tiempo, distancias geográficas o una combinación de los anteriores y otros obstáculos, se recurre al muestreo por racimos. En este tipo de muestreo se reducen costos, tiempo y energía, ya que muchas veces las unidades se encuentran encapsuladas o cerradas en determinados lugares físicos o geográficos, a las que se le denominan también racimos o conglomerados. Muestrar por racimos implica diferenciar entre la unidad de análisis y la unidad muestral. La unidad de análisis indica quiénes van a ser medidos, es decir, los participantes o casos a quienes en última instancia vamos a aplicar en un instrumento de medición. Y la unidad muestral se refiere al racimo por el medio del cual se logra el acceso a la unidad de análisis. Listados y otros marcos muestrales. Ya sabes cómo se puede determinar el tamaño de muestra y conoces los procedimientos probabilísticos para seleccionarla, pero con el propósito de detectar personas específicas, documentos concretos o las unidades que finalmente se van a analizar, se requiere de algo más que previamente se sugirió: el marco muestral. Este constituye un marco de referencia que te permite identificar físicamente a los elementos de la población, la posibilidad de enumerarlos y por ende de seleccionar las unidades muestrales. Normalmente se trata de un listado existente que es necesario confeccionar especialmente para la investigación con las unidades de población. Los listados de una población pueden ser muy variados. En todo caso, hay que tener en cuenta lo completo de una lista, su exactitud, veracidad, fiabilidad, actualización y su nivel de cobertura en relación con el problema de investigación y población que va a medirse, ya que todos estos aspectos influyen en la selección de muestra. El marco muestral es un marco de referencia que nos permite identificar físicamente los elementos de la población, así como también nos permite la posibilidad de enumerarlos y seleccionar las unidades muestrales. A continuación, estudiaremos los listados y otros marcos muestrales. Estos temas son a partir del capítulo 8 del libro Metodología de la Investigación de Roberto Hernández Sampieri. El marco muestral. Este constituye un marco de referencia que te permite identificar físicamente a los elementos de la población, la posibilidad de enumerarlos y por ende de seleccionar las unidades muestrales. Los listados de una población son variados ya que contienen descripciones del material que serán seleccionados como unidades de análisis, como guías telefónicas, listas de miembros de las asociaciones, listados oficiales de escuelas de la zona, bases de datos de los alumnos de universidades, registros médicos, inventarios de productos y almacén, mapas de Google, entre otros. Existen dos marcos muestrales muy socorridos: archivos y mapas. Archivos. Es utilizado cuando en una investigación se tenga que recurrir a los archivos,
por ejemplo, de una empresa, tales archivos constituyen su marco muestral a partir del cual se obtendrá la muestra. Mapas. Los mapas son muy útiles como marco de referencia en muestras de racimos. Permite ver la población y su situación geográfica. Tamaño óptimo de la muestra. Muestras utilizadas con frecuencia en investigaciones nacionales y regionales según área de estudio. El tamaño de una muestra depende también del número de subgrupos que te interesan en una población. Muestras típicas de estudios sobre poblaciones humanas y organizaciones. Tamaños de muestra mínimos en estudios cuantitativos. Tamaños mínimos de muestra por tipo de análisis estadístico. Reemplazos de casos perdidos. En ocasiones, sobre todo en poblaciones muy grandes y consecuentemente las muestras también, o cuando el tema es muy sensible, anticipamos un alto nivel de rechazo para responder al instrumento de recolección de los datos. Te recomendamos aumentar el tamaño de muestra entre 10 y 20% para tener libertad de maniobra en reemplazo de casos o negativas de respuesta. Muestras no probabilísticas, también denominadas muestras dirigidas, suponen un procedimiento de selección orientado por las características y contexto de la investigación. Seleccionan individuos o casos típicos sin intentar que sean estadísticamente representativos de una población determinada. Las muestras dirigidas implican algunas desventajas. La primera es que, al no ser probabilísticas, no es posible calcular con precisión el error estándar. La ventaja de una muestra no probabilística desde la visión cuantitativa es su utilidad para determinados diseños de estudio que requieren una cuidadosa y controlada elección de casos con ciertas características especificadas previamente en el planteamiento del problema. La investigación y el desarrollo profesional. Si pretendes generalizar los resultados, debes basarte en una muestra probabilística. Ya seleccionarás la estrategia más apropiada y factible para cada caso, pero frecuentemente tendrás el tiempo encima o varias limitantes y tu muestreo necesariamente habrá de ser no probabilístico. Muestreo al azar por marcado telefónico. Esta es una técnica que los investigadores utilizan para seleccionar muestras telefónicas. Involucra identificar áreas geográficas para ser muestreadas al azar y sus correspondientes códigos telefónicos e intercambios. Muestreo y el alcance del estudio. La mayor parte de las veces, las investigaciones experimentales utilizan muestras dirigidas porque es difícil manejar grupos grandes o múltiples casos. Las investigaciones no experimentales descriptivas o correlacionales causales deben emplear muestras probabilísticas si quieren que sus resultados sean generalizados a la población con certeza. Asimismo, en ocasiones la muestra puede ser en varias etapas. Por ejemplo, primero elegir universidades, luego escuelas o facultades, después salones o grupos y finalmente estudiantes. Agradecemos su atención, nos vemos hasta la próxima.